Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en la semana 127 de esta serie de cómo lo hizo el Señor. Y hoy vamos a exaltar el amor perfecto de Dios y también la justicia perfecta de Dios. Porque con cuánta razón la Escritura dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, expresando el amor de Dios en ese versículo tan conocido. Pero también es necesario hablar de la justicia divina, esa que al Señor le duele mucho aplicar, pero que de todas formas lo hará. De cualquier manera el Señor aplicará su justicia y nos mandará al infierno si nosotros somos merecedores de ello. Y con todo el dolor de su corazón el Señor lo hará, pero también lo hará con gozo, porque no va a quebrantar sus propios principios. El Señor nunca iría en contra de sus propias leyes. Por eso el mensaje de hoy es importante, hermano, como todos los mensajes de Dios. Quiero que estés muy atento. El Señor nos quiere decir cuál debe ser nuestra postura como pueblo justo antes de partir hacia la cruz. Por eso, hermano, siempre el Señor, ya sea a través de su palabra, a través de un hermano, a través de una revelación o a través de un sueño, siempre el Señor nos advierte. Como lo hizo el Señor, nos advirtió. Acompáñame por favor, Mateo capítulo 27, versículo 19. Mateo 27, 19. Y mira lo que dice esta porción de la Escritura, hermano. La Escritura dice así: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Lo vamos a leer una vez más. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Hasta ahí, hermano. Te dije en la ocasión anterior que el Señor nos iba a hacer una seria advertencia hoy, y así es. Déjame hablarte un poquito acerca de la justicia divina, digo, de la perfecta justicia de Dios. Cuando Adán pecó en el huerto, inmediatamente el Señor dictó una sentencia. Él nos hizo esperar. Pero no es como dice un pseudo predicador, que a pesar de que Adán y Eva pecaron y desobedecieron, ellos nunca perdieron comunión con Dios. Eso es una herejía. Dice ese pseudo predicador en su enseñanza que no perdieron esa comunión porque inmediatamente después que pecaron, el Señor Jehová apareció en escena. Pero apareció en escena porque les iba a dictar una sentencia. Ahora la mujer iba a dar a luz, tendría sus hijos con dolores de parto. Adán procuraría su sustento con el sudor de su frente. Pero es mucho más que eso. Ambos padres, Adán y Eva, experimentarían en carne propia la desobediencia de su hijo Caín. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Pero no solamente el Señor en su justicia dictó una sentencia, también en su amor y en su gracia salvadora les dio la solución. Él dijo que enviaría a aquel que le pisaría la cabeza a Satanás. Él estaba hablando del Mesías, de su Hijo Jesucristo, que vendría a salvarnos y a terminar con la desobediencia del primer Adán. Así es la justicia divina. Ahora mediante Jesús, qué maravilloso es esto, hermano, volveríamos a tener intimidad con el Señor, comunión con el Padre. O sea, mediante Jesucristo habría reconciliación. Aquí leímos que la mujer de Pilato sufrió mucho a causa de un sueño. Y hoy sabemos que el Señor le envió ese sueño no para salvar a Jesús, sino para salvar a Pilato. Ese es el amor de Dios antes de aplicar su justicia perfecta. El sueño el Señor lo dio para salvar a Pilato de la condenación eterna, que tuviera cuidado al ejercer la sentencia sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jehová habló solamente por misericordia a la esposa de este hombre, no para librar a Jesús de la cruz, sino para librar a este hombre del infierno. Porque en Getsemaní,
el Señor clamó. El Señor padeció y sufrió grandes gotas de sangre porque también clamó por Pilato, porque también clamó por nosotros. Pero siempre el Señor pone una silla vacía destinada para el tibio, así como destinó una silla vacía destinada para el traidor. Esa es la justicia de Dios y ese es su amor. Ahora, ¿por qué el sueño a la mujer de Pilato? Muy probablemente esta mujer tenía su mente pues un poco más desocupada de la maldad con respecto a su esposo. Esto que te digo es importante, hermano. El Señor le habló a ella, justamente porque su mente no estaba tan corrompida como la de él. Aunque tampoco es una condición, eso que estoy diciendo no es una ley. Porque el Señor también le habló a Nabucodonosor. Y ese hombre de justo y santo y temeroso de Dios no tenía absolutamente nada. Pero por gracia, el Señor le habla a aquella persona que tiene su mente menos contaminada y que puede ser capaz de reaccionar. Aquí te quiero hacer algunas preguntas que son un poquito dolorosas. Cuando tienes un conflicto con tu amado o con tu amada, o un conflicto entre padres, con los hijos o entre hermanos, ¿a quién Dios le habla primero? De esas dos personas involucradas, ¿a quién el Señor le habla primero? O sea, ¿quién es la persona que muestra una manifestación de humildad primero? La pregunta dolorosa es, ¿quién está menos corrompido en su interior? Que puede ser un candidato para que el Señor le hable. Qué buena pregunta, ¿verdad? Ahora, hermano, la Biblia dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y así es. O sea, el mensaje no es de la mujer de Pilato hacia Pilato. El mensaje en el sueño es de Dios, no hacia la mujer, sino hacia este hombre para que fuera librado de la condenación eterna. El Señor Jesús tenía que cumplir las profecías. Él tenía que quedarse callado. Delante de sus trasquiladores, él no iba a abrir su boca. Y como él no podía hablar, lo que él hizo fue enviarle un sueño a la mujer de Pilato. Cosa tremenda, hermano. Esos son los múltiples intentos que Dios hace para rescatarnos del infierno, para salvar nuestra alma. Porque nosotros somos como Pilato. Él no quiso perder su posición. Y hay cosas que nosotros como cristianos no queremos perder. Pero el Señor hace múltiples intentos por rescatar nuestra alma del infierno. Este hombre lo entregó a la turba. A pesar que él sabía que delante de él, ese hombre humilde, ataviado ridículamente para el ser humano, ese hombre era justo. Pero no se quiso comprometer. Su expresión fue siempre la misma: ningún delito hallo en él. Y sabes, hermano, que aún el mundo no haya delito en Dios. Aún el mundo no haya delito incluso en los cristianos. ¿Cuántos varones hay, por poner un ejemplo, que son inconversos, pero no ven mal que su esposa vaya al culto? Porque dicen, las cosas de Dios no son malas, porque yo veo que el cristiano vive bien, que tiene paz en su corazón, que tiene gozo. O sea, aún el mundo, muchas veces, hermano, no haya delito en el Señor, y muchas veces el propio mundo no haya delito en los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no respondemos a las agresiones de nuestros detractores. Nosotros procuramos quedarnos callados. El mundo, es cierto, no sabe amar. El mundo busca lo suyo, pero el mundo también ve. El mundo no es tonto. Así es que este mundo perverso no podrá decir, yo no sabía que la salvación era mediante Jesucristo, porque nadie me habló, porque nunca tuve un ejemplo. Nosotros somos el ejemplo. Ahora, ¿qué pasó aquí con Pilato? Él tenía una posición encumbrada y cometió un gravísimo error. Él permitió que su posición hiciera doblemente difícil que él aceptara la salvación mediante Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Quiero que escuches el consejo de Dios. Y yo sé que eso es una gran verdad. Yo me dirijo a los que han dejado de interceder por sus familias, que son muchos, porque esto lo puso el Señor en mí. Pilato, su posición le estorbaba para buscar de Dios. El mundo se le hubiera venido encima si él hubiera preferido a Cristo.
La intercesión tuya, esa que has dejado de practicar por tus amados, hoy debería de ser de mayor calibre, porque la posición que la gente guarda en el mundo se convierte en un estorbo para recibir las cosas de Dios. O sea, la gente día a día se sumerge más en el fango, mientras tu intercesión día a día va decayendo. Escucha el consejo de Dios. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Dios, cuando quiere salvar a alguien, ya te lo dije, Él va a hacer múltiples intentos. Va a agotar todas las posibilidades por rescatar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu papá o a tu mamá, sin violentar el libre albedrío. Quiero que notes que el Señor sabía que era más factible que Pilato escuchara la voz de su esposa que la voz de su propia conciencia. Es decir, que el Señor sabía que era mucho mejor darle el sueño a la mujer que a él, porque él estaba más corrompido. Por eso te digo, hermano, tenemos que practicar la intercesión. Dice este verso que esta mujer padeció mucho, pero léelo con cuidado. Padeció por causa de la justicia de Jesús. Así dice. No te metas con este hombre, yo he padecido mucho a través de un sueño, porque él es un hombre justo. Mira que la justicia de Dios hacía que alguien que conocía de Dios padeciera. ¿Te das cuenta cómo es la justicia de Dios tan perfecta? Hermano, esta mujer padeció por la justicia, y yo me pregunté, pues, ¿qué habrá visto en ese sueño? La Biblia no nos deja un registro, pero me vino con toda certeza y toda convicción. Ella vio algo respecto a la justicia divina. Tuvo que haber visto algo, alguna revelación o visión de la segunda venida de Cristo, cuando Él separará a los buenos y a los malos. O tal vez se le reveló algo del juicio del trono blanco. La Biblia no lo dice, pero estoy cierto que eso sucedió. Ahora, la advertencia fue tremenda. Le dijo que no se metiera con ese hombre, que no lo tocara, que lo protegiera, que lo cuidara, que no levantara su mano contra el Hijo de Dios, que no se fuera al infierno. Haz de cuenta, hermano, que yo veo que no sobre la vida de Pilato, sino sobre su cabeza, es como si se moviera un péndulo, que es la justicia divina perfecta, moviéndose sobre él, como una guillotina que estaba a punto de caer sobre su cuello si el hombre hacía un juicio injusto, o como una salvación gloriosa si el hombre actuaba justamente. Y mientras ese péndulo se movía sobre su cabeza, los religiosos gritaban: nosotros no tenemos a ningún otro rey más que al César. Ese es el desprecio del pueblo, quitando a Dios como rey. Y estoy bien cierto, hermano, que si Pilato hubiera actuado justamente y hubiera exonerado al Señor Jesucristo, Él se hubiera librado del infierno. Pero los religiosos hubieran insistido de alguna otra forma para inculpar al Señor Jesús, y lo hubieran logrado porque las profecías se tenían que cumplir. Pero nota algo, hermano, que en las profecías nunca dijo el Señor a través de los profetas: Pilato lo entregaría. O sea, nunca hay un nombre. ¿Tú me entiendes lo que te digo? El Señor nunca se refiere a ti. Se refiere a alguien que va a ocupar esa posición. Él lo pudo haber dejado libre. Y aún así las profecías iban a cumplir, porque los que iban a cumplir las profecías eran los religiosos. Ellos tenían mucha prisa. Esta gente parecía que nada necesitaban. Cuando tú analizas la parábola del hijo pródigo, la gente te predica y te predica del hijo pródigo. Poco mencionan al hermano. El hermano sentía que nada necesitaba, pero sí necesitaba algo, necesitaba un corazón de carne. Ese hombre que se quedó cómodamente en su casa necesitaba un corazón que fuera sensible al sufrimiento de los demás, cuando los demás se vuelven en arrepentimiento. En esa parábola del hijo pródigo, la gente no habla acerca de aquel que contrató al hijo pródigo, que era un hombre rico y que sentía que nada necesitaba. Sin embargo, envió al hijo pródigo a comer con los cerdos. Esta gente, mi hermano, ¿a quién crees que se parece este montón de religiosos?
Lo grave y lo peligroso de esto es que ellos se sentían jueces, pero no se daban cuenta que ellos eran los que estaban sentados en la silla para ser juzgados de parte de Dios. Tenemos esa horrible tendencia de buscar culpables en otro lugar. Y muchas veces nosotros los cristianos señalamos como culpable a Jesucristo. Y tú, como siempre, tu mente te dirá: hermano, yo jamás culparía a Jesús. Te lo demuestro que sí. Ahí te va otra pregunta. Cuando tienes un conflicto con tu amado, con tu amada, ¿te cuesta trabajo orar? ¿Te cuesta trabajo? La respuesta es sí. ¿Cuándo vuelves a orar? Cuando te reconcilias con él o con ella, tú me dices sí, porque mi mente se vuelve loca. La pregunta es: ¿y Dios qué culpa tiene? Cuando tenemos un conflicto con el amado, con la amada, ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Sabes por qué? Porque sentimos y lo tratamos como si Él fuera el culpable. Y eso no es así. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cuándo vamos a orar? Aunque tengas un conflicto, hazme caso, escucha el consejo de parte de Dios. Cuando tengas un conflicto y tu corazón esté afectado, te tienes que quedar quieto. No cuando calmes tu mente. Vas a orar cuando el Espíritu Santo te calme a ti. Porque en su ternura y pese a nosotros mismos, todavía en su buena intención, el Espíritu Santo viene y nos calma. Tú no te puedes calmar a ti mismo. Tú no puedes dominar tu mente, porque si no, el mérito sería tuyo. Tú no te puedes vencer a ti mismo, porque si no, ¿para qué quieres a Jesucristo? Pero lo tratamos como si Él tuviera la culpa. Simplemente no le hablamos. Y eso es grave. Pilato fue culpable del derramamiento de la sangre de Jesucristo, aunque él físicamente no le puso los clavos. Esta es la culpabilidad del pecado, es la intencionalidad del corazón. Es un acto egoísta. La gente me quisiera rebatir esto que dije, porque la Biblia dice que él no lo encontró culpable. Él dijo: no hallo delito en él y por lo tanto me lavo las manos. Ante los ojos humanos parecería que él se estaba quitando la culpa, ¿verdad que sí? Pues fíjate que no. Él cometió un acto egoísta. Él no quiso perder su posición. En la gracia, saber lo que es bueno y no hacerlo ya nos cuenta como pecado, y las consecuencias no se van a dejar esperar. Él mismo dijo: tengo autoridad para crucificarlo y tengo autoridad para dejarlo libre, y él prefirió crucificarlo. Él pensó que podía dejarlo libre, pero no fue así. Él sabía que Jesús era inocente. ¿Cómo se sentirá Pilato hoy en el infierno, donde su conciencia está intacta? Hermano, yo me he preguntado y le pregunté al Señor: ¿qué será para él peor? ¿El fuego del infierno o el fuego del remordimiento por el recuerdo de lo que él hizo? Él mandó azotar al Hijo de Dios. Su conciencia, hermano, estaba sufriendo y está sufriendo en el infierno. Pero te digo algo, nosotros como cristianos, quiero que me entiendas, también tenemos horrores en nuestra conciencia por lo que hemos hecho al Señor. Nosotros lo hemos atado y escupido. Y si nosotros no estamos perfectamente conscientes que hemos sido lo que lo atamos, escupimos, blasfemamos, nos vamos a sentir dignos. ¿Cuánta gente hay hoy que no se siente culpable? No puedes salir rumbo al Calvario. Hermano, el Señor me lo ponía con toda intensidad en la madrugada. Ni siquiera pretendas tocar el madero si no te sientes perfectamente culpable de haber atado, escupido y blasfemado al Señor. Estas son las consecuencias de que nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Pilato quería dejarlo libre. Humanamente él quería, pero no lo hizo. No le alcanzó su buena intención. Y a ti tampoco te van a alcanzar tus buenas intenciones, ni a mí. El Señor me llevó a Jeremías, hermano, 9:11. Pero me lo ponía en cuanto a las intenciones. El Señor me dijo: las intenciones de su corazón se van a convertir en casas en ruinas, inhabitables, en moradas de chacales y en desolación. Porque nosotros abandonamos los mandamientos de Dios.
El Señor dice ahí en Jeremías: cuando yo quería que fueran moradas de mis deseos de paz. Nosotros somos culpables. Ahora escúchame. Cuando Pilato dijo: ningún delito hallo en él, como consecuencia estaba diciendo que el culpable era Pilato. Él dijo: este hombre no es culpable. Lo que le faltó decir es: el culpable soy yo. Él no lo dijo, hermano, con sus palabras, pero lo hizo con sus actitudes. Y cuando Pilato, eso es algo que el Señor me mostraba, entregó a Jesús en manos de los religiosos, Pilato miró fijamente a los ojos de Jesús, como diciéndole: yo te quise salvar, pero no pude. Perdóname. No le alcanzó su buena intención. ¿Cuál es la advertencia hoy de parte de Dios? Ubícate donde te corresponde. Si tú no te sientes culpable, si tú sientes que no has pecado, porque hay muchos jueces hoy, mi hermano, tú no puedes ir al Calvario. Te vas a ubicar justamente entonces como los religiosos, pensando que ellos tenían la razón. Dime si hay religiosos o no, que te juzgan, te critican, te señalan como si ellos nunca hubieran pecado. Aquí hay dos grupos: los religiosos pecadores que se sienten buenos, y aquel que nunca pecó pero que está callado. Si no te ubicas hoy como un pecador empedernido, no puedes tocar la cruz, ni siquiera tocarla. Ya no te digo cargarla, ya no te digo morir en la cruz. Hermano, escucha el consejo de parte de Dios. Solamente por la convicción del Espíritu Santo, hoy nosotros podemos declarar delante de Dios que somos culpables. Y no estoy diciendo que soy culpable de lo que me acusan. Estoy diciendo que somos pecadores, que no somos Jesús, pero que hay un grupo de gente que se sienten tan buenos. ¿Por qué crees que vuelvo a decir lo mismo que en la ocasión anterior? Porque hay un grupo de gente que hacen un juicio y que no han ido delante de Dios a decirle: Señor, ¿y qué con mis pecados? Porque yo acuso, pero tú me podrías acusar a mí. ¿Me entiendes lo que vamos a hacer hoy? Vamos a orar. Decirle: Señor, por favor, por tu gracia. Si fuera por tu justicia, estaríamos todos muertos, ¿o no? Pero necesito tu convicción, que me redarguya de pecado, porque si no, ¿cómo toco la cruz? Si no, ¿cómo camino hacia el Gólgota? ¿No ves que nosotros hacemos los de Pilato? No encontramos culpabilidad en Cristo, o no encontramos culpabilidad en un hermano, pero nuestra mente nos mata con las dudas. ¿No es lo mismo? ¿No es pecado? Oramos, hermano, por favor. Tengo un temor en mí. Yo no sé si tú me entiendas lo que Dios te quiere decir. Esto no es teoría. Lo que estamos viviendo no es una teoría. Estamos viviendo la historia bíblica. Somos un grupo de gente que queremos entrar al reino, que el mundo nos enjuicia, pero cometemos el tremendo error de convertirnos en jueces. Y el juez no se siente culpable. Muchas veces nos sentimos víctimas. ¿Pero qué somos hoy? ¿Cierto o no que hemos dicho: Señor, tú no tienes la culpa? Yo no encuentro delito en ti. Y el Señor se voltea y te dice: si yo no soy culpable, ¿quién es culpable entonces? Y si tú eres culpable, ¿por qué no te sientes culpable? Gracias, Señor, por tu palabra. En verdad, solo tu convicción nos puede ubicar en el lugar correcto, en el que nos pertenece, con los religiosos, con estos, Señor, que te buscaron cualquier error, cualquier fallo, cualquier pecado, y buscaron y buscaron y buscaron hasta que encontraron. ¿Qué fue lo que encontraron los religiosos? Encontraron la condenación para sus almas.
¿En qué momento nosotros podemos suponer que un fariseo iba a cargar la cruz? Que un escriba iba a tomar su cruz, llevarla al Gólgota y morir allá. ¿En qué momento? No, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Ellos exhibían versiculitos bíblicos, sintiéndose muy buenos. ¿Los religiosos acaso tienen buenos deseos, como Pilato? Pero esos buenos deseos, dijo el Señor, serán casas en ruinas, inhabitables, moradas de chacales y desolación, cuando en mi buena intención el Señor ha dicho, yo quería que fueran moradas de mis deseos de paz. Verdaderamente tú eres el Señor. La pregunta hoy es, ¿qué es peor? ¿El horror de las llamas del infierno o el horror del fuego, del recuerdo de lo que hemos hecho? Hoy tenemos conciencia y tenemos horrores de nuestra vida. Señor, aquí está tu pueblo. Y yo sé que aquí hay corazones dispuestos a recibir ampliamente tu convicción, Señor, de que verdaderamente nosotros hemos pecado, de que verdaderamente nosotros te hemos enjuiciado y escupido y blasfemado, porque se nos ha hecho fácil ubicarnos con el grupo de los religiosos y nos hemos sentido buenos, nos hemos sentido que atentan contra nosotros. Pero ¿qué tal lo que nosotros hicimos? ¿Quién hoy se puede poner delante de Dios y decirle, tu palabra dice que no hay justo ni aun uno, pero mírame a mí, yo sí soy justo? Ay, Señor, cuánta gente ni siquiera está de acuerdo con nosotros y sin embargo han seguido esta serie y nos ven. Esa gente, Señor, tócalos también, porque cuando uno se siente pecador, uno no abre su boca. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos de día, de noche y de madrugada que no hay justo ni aun uno, sino que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no estoy hablando del mundo perverso y pagano, estoy hablando de los que nos congregamos, Señor. Tú eres Dios, verdaderamente tú eres Dios. Antes de ejercer tu justicia, manifestaste tu amor a través de esta muy seria advertencia, Pilato, a través de este sueño. Tú hablas de muchas maneras, no solo en sueños. Habla a tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Y danos un corazón de carne. Danos un corazón sensible, Señor, al sufrimiento de aquellos que se han vuelto en arrepentimiento. Pero para empezar nosotros, pone en nuestra vida un corazón de carne, Señor, que se duela para empezar de nosotros mismos. Hay horrores en nuestra conciencia, Señor, pero tu gracia salvadora está aquí. Por eso enviaste a aquel que le pisaría la cabeza al diablo. Señor, anhelo un corazón de carne. A veces tenemos un corazón orgulloso solamente, vanidoso y soberbio. Y así es, Señor, porque tú lo dijiste. Ni siquiera nos atrevamos a tocar la cruz. Ni siquiera.
Gracias, Señor, por tu palabra y por tu seria advertencia. Que solo los pecadores que se reconocen así culpables pueden caminar rumbo al Gólgota. Los demás se quedarán entre los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, y para siempre ahí permanecerán. Y no hay poder humano ni divino que los saque de ahí. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Y el Señor ha hablado. Amén.